Hay dos extremos de los que todo cristiano y toda iglesia deben cuidarse si quieren ser fieles a Dios en la proclamación del Evangelio. El primero es tener tal apertura hacia todo aquel que diga ser cristiano sin importar lo que crea o lo que practique, que termine imposibilitando hacer cualquier distinción entre lo verdadero y lo falso. El segundo extremo es el opuesto, ser tan exclusivistas, ser tan estrechos en nuestra visión del Evangelio que terminemos aislándonos de todo el que profese ser cristiano porque no sea parte de nuestro grupo o porque no haga todas las cosas exactamente como nosotros las hacemos o porque en algunos detalles secundarios no crea como nosotros creemos. Los primeros atentan contra la pureza doctrinal y práctica de la iglesia. Los otros atentan contra la unidad y la cooperación ministerial que debería caracterizar al pueblo de Dios. A ese pueblo que realmente cree, predica y vive el Evangelio. Algunos son tan abiertos que terminan destruyendo la verdad. Otros son tan cerrados que terminan destruyendo la unidad. Pero como veremos en el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, en nuestra serie consecutiva en el Evangelio de Marcos, tan importante es una cosa como la otra: la verdad y la unidad. Vayamos por favor a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9 y vamos a leer los versículos 38 al 41. Dice así la palabra de Dios. Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Porque cualquiera que os dé de beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Este pasaje se encuentra en el contexto del incidente que estudiamos la semana pasada, cuando los discípulos iban por el camino discutiendo entre sí quién de ellos es el mayor o era el mayor. El Señor Jesucristo acaba de anunciarles que Él al llegar a Jerusalén sería apresado por los principales sacerdotes de la nación, que sería condenado a muerte. Pero los discípulos estaban tan sumidos en su sueño de grandeza que en vez de identificarse con Jesús en ese momento tan sensible de su ministerio, ellos estaban peleando entre sí por los primeros puestos del reino. Cada uno quería el mejor cargo en el gobierno. Estos hombres necesitaban urgentemente una lección de humildad. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en los versículos 35 al 37 que estudiamos la semana pasada. Lean conmigo una vez más el versículo 35. Sentándose, llamando a los 12, les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y recuerden que este pasaje no es una advertencia, no es: si tú quieres ser el primero, de castigo te voy a poner de último. Es más bien una instrucción. Lo que este pasaje nos enseña, mis hermanos, no es difícil de entender. Si queremos ser grandes en el reino de Dios, y eso es una buena ambición, si queremos ser grandes en el reino de Dios, he aquí las dos cosas que debemos hacer. Debemos procurar el último lugar y ser el servidor de todos, incluyendo aquellos a quienes muy poca gente suele prestar atención, los que no tienen brillo según el mundo. Versículo 36, y tomando a un niño, y la palabra allí es un bebé, tomando a un bebé, lo puso en medio de ellos, y tomándolos en sus brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre,
a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí únicamente, debemos suplir la palabra allí porque es la idea, sino a aquel que me envió. Un niño no tiene poder, un niño no ha logrado nada en la vida, un niño no tiene grandeza, un niño es débil, es dependiente, es usualmente ignorado, es vulnerable, no tiene nada que ofrecer. De manera que lo que el Señor está diciendo a sus discípulos aquí es algo como esto: si tú recibes a un creyente solo por el hecho de que crea en mí, aunque ese creyente no haya logrado ninguna de las cosas que llaman la atención de las personas del mundo, me estás recibiendo a mí. Y no solamente a mí, sino también al Padre que me envió. En otras palabras, los verdaderos discípulos de Jesús manifiestan humildad, recibiéndose unos a otros para servirse unos a otros, en vez de rivalizar y competir entre sí. Y es esta declaración la que sirve de trasfondo al comentario que hace Juan en el versículo 38. Y yo sé que todos nosotros, cuando pensamos en Juan el apóstol, pensamos, ¿verdad?, en el discípulo del amor. Todos conocemos a Juan como el apóstol del amor, por todas las veces que él habla de ese tema en sus cartas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Tal parece que en esta etapa de su vida, Juan estaba muy lejos de llegar a ser el discípulo del amor. Juan en ese momento era un joven bastante impulsivo, con un carácter muy impetuoso, y parece que eso era de familia, porque lo mismo le pasaba a Jacobo, su hermano, tanto así que el Señor les puso a los dos, a Juan y a Jacobo, el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno. Hijos del trueno. Fueron precisamente Juan y Jacobo los que en una ocasión le preguntaron al Señor. Ellos iban caminando hacia Jerusalén, pasaron por Samaria y los samaritanos no quisieron recibirlo. Y fueron precisamente Juan y Jacobo los que dijeron: Señor, ¿tú quieres que nosotros oremos al Padre para que envíe fuego del cielo y los consuma? Ese fue el apóstol del amor. Más adelante nosotros vamos a ver a Juan y a Jacobo otra vez que se acercan a Jesús con mami, para decirle: Señor, yo quiero que en el día de que tú vengas en tu reino nos permitas a nosotros dos, que eran primos del Señor, a tus primitos que se sienten uno a la derecha y otro a tu izquierda. Eso eran Juan y Jacobo. De manera, mis hermanos, que estos dos discípulos del Señor todavía tenían mucho camino que recorrer en su crecimiento espiritual, como vemos claramente en el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy. Hay muchas lecciones importantes para nuestra iglesia en este pasaje. Y lo dije a propósito, no para la iglesia, estoy hablando de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Hay lecciones que nosotros como iglesia debemos aprender. Y si tú no eres miembro de iglesia bíblica del Señor Jesucristo y estás hoy de visita en nuestra iglesia, créeme, aquí hay mucho que aprender para ti también. Así que no cierres el transmisor. Yo he dividido este pasaje en tres encabezados. En primer lugar, nosotros vemos aquí en el versículo 38 la prohibición de los discípulos. Versículo 38, Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Tal parece que el comentario que Jesús acaba de hacer de recibirse unos a otros activó la conciencia de Juan. De hecho, en el pasaje paralelo, en Lucas capítulo 9, versículo 49, vemos claramente que hay una conexión entre el comentario de Jesús en el versículo 36 y 37, y el comentario de Juan, porque el texto en Lucas comienza diciendo: y respondiendo Juan, es decir, a lo que acaba de decir Jesús de recibirse unos a otros, Juan hizo el comentario que tenemos en el versículo 38. Ese incidente había quedado en el pasado, pero ahora Juan quiere saber si ellos habían actuado correctamente al haber hecho lo que ellos hicieron. Se habían encontrado con un individuo que estaba sacando fuera demonios en el nombre de Jesús.
Y ellos trataron de impedírselo, y el tiempo del verbo da a entender que ellos habían estado insistiendo en prohibirle a este hombre que siguiera haciendo lo que él estaba haciendo. Ahora, nosotros no sabemos quién era este individuo, nosotros no sabemos cómo había llegado a creer en Cristo, pero el texto nos dice al menos 3 cosas acerca de él. En primer lugar, que era un verdadero creyente. Y Jesús asume que él era un verdadero creyente. Lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. En segundo lugar, era un creyente que estaba haciendo cosas extraordinarias. Dice el texto que estaba sacando fuera demonios. Y es un presente plural que da la idea de que él estaba haciendo eso una y otra vez. O sea, este hombre había podido hacer eso varias veces ya. Sacar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y lo tercero que aprendemos de este pasaje es que él no era parte integral del grupo apostólico. Debemos recordar que en este punto de la historia redentora, la iglesia no existía como nosotros la conocemos en el día de hoy. Así que es muy probable que en todo el territorio de Israel hubieran algunos hombres que eran seguidores de Cristo, igual que este hombre, pero no estaban con el grupo. Pero los apóstoles eran demasiado exclusivistas para tolerar esta situación. Noten que ellos no trataron de impedírselo porque él estuviera predicando falsas doctrinas. Ellos no trataron de impedírselo porque él estuviera viviendo una vida pecaminosa que no respaldara su profesión de fe o su predicación. De hecho, es interesante notar cómo Juan le dice a Jesús: nosotros se lo prohibimos, y hubiéramos esperado, ¿verdad?, que él dijera porque no te seguía a ti. Pero eso no es lo que él dice. Nosotros se lo prohibimos porque no nos seguía a nosotros. Se lo prohibimos porque él no es parte del grupo. Ese es el problema. Él no era parte de esos privilegiados que estaban cerca de Jesús. Ahora, hermanos, no olviden un dato importante aquí, que unos días antes, cuando el Señor Jesucristo descendió del monte de la transfiguración, el Señor se encontró con el resto de los apóstoles completamente frustrados porque ellos no habían podido ayudar a un muchacho que estaba precisamente endemoniado. Y el texto dice que en aquella ocasión ellos no pudieron sacar fuera el demonio por su falta de fe y por su falta de oración. Ellos habían confiado en sí mismos y habían fracasado por completo. Pero entonces, ahora de repente se encuentran con un individuo que no es parte del clan, pero que en el nombre de Jesús estaba haciendo una y otra vez lo que ellos no habían podido hacer. Y mis hermanos, es difícil pensar que estos dos incidentes no estén conectados entre sí. Aparentemente lo que nosotros tenemos aquí es un caso de envidia, es un caso de rivalidad simple y llanamente. Tal parece que los discípulos se sintieron amenazados, se sintieron avergonzados por el éxito ministerial de este individuo que estaba haciendo lo que ellos no pudieron hacer. Los discípulos, mis hermanos, lamentablemente tenían una perspectiva muy estrecha del reino de Dios. Una perspectiva muy estrecha del reino de Dios. Este hombre realmente estaba echando fuera demonios. Y lo estaba haciendo en el nombre de Jesús. Es decir, que hombres y mujeres estaban siendo liberados por el poder de Dios a través del ministerio de este hombre. Su único problema es que él no pertenecía al club apostólico. Por la razón que fuera, este hombre no formaba parte de la comitiva que estaba al lado de Jesús. Pero cada vez que este hombre sacaba fuera un demonio en el nombre de Cristo, ¿qué estaba haciendo él? Se estaba identificando con Cristo, estaba exaltando a Cristo, estaba proclamando el evangelio de Cristo, estaba anunciando a Jesús como el Mesías de Israel.
Pero como decía hace un momento, no parece que los discípulos ni siquiera hubieran tratado de averiguar si este hombre entendía el mensaje que Cristo predicaba, o si él respaldaba con su vida su profesión de fe. La única razón por la que trataron de impedírselo es porque él no era parte de ellos. Y mis hermanos, debemos confesar con vergüenza que ese espíritu exclusivista, ese espíritu elitista, es demasiado común en el pueblo de Dios. Fácilmente olvidamos que todos nosotros somos parte de algo mucho más amplio que las cuatro paredes de esta iglesia. Somos parte de algo mucho más amplio que el entorno de nuestro grupo. Todo cristiano debe estar interesado en el crecimiento del reino de Dios, aunque eso signifique que otras iglesias tengan un éxito ministerial mayor que el nuestro. Nuestra meta no es que nuestro grupo crezca. Nuestra meta no es la ampliación de nuestro clan. Nuestra meta es que el evangelio de Cristo se expanda por el mundo y que más y más personas sean traídas de la muerte a la vida por el poder de la palabra. Cuidado, hermanos míos, amados miembros de IBCJ, con la envidia y la rivalidad ministerial. Eso es un pecado odioso. Es un pecado odioso que quebranta la unidad del pueblo de Dios. Es un pecado odioso que frena nuestra eficacia. Y es un terrible testimonio ante los ojos del mundo. Noten cómo reaccionó Jesús al comentario de Juan. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la prohibición de los discípulos. Veamos ahora en segundo lugar la prohibición de la prohibición. Versículo 39. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis. No se lo impidáis. Porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Este texto puede ser traducido también: dejen de impedírselo. Es la idea. Dejen de impedírselo. En otras palabras, el Señor no solamente estaba corrigiendo a los discípulos por lo que había pasado, el Señor nos está dando instrucciones de lo que debemos hacer en el futuro cuando se presente una situación similar. Dejen de hacer eso. Al prohibir su prohibición, el Señor está mostrando claramente que Él no sentía ninguna simpatía por ese espíritu exclusivista y elitista de los apóstoles. Lo que ellos habían hecho, mis hermanos amados, no surgió de un corazón lleno de celo por la verdad. Lo que ellos habían hecho había surgido de un corazón lleno de celo por el grupo. ¿Ven la diferencia? Como si el grupo en sí fuera más importante que la expansión del reino de Dios. Y mis hermanos, yo espero que nadie me malentienda en esta mañana con lo que yo estoy diciendo. Nosotros debemos ser celosos con la sana doctrina. De ninguna manera podemos adoptar ese espíritu distorsionado de tolerancia que nosotros vemos en el mundo en el día de hoy, donde nadie tiene derecho a denunciar la falsedad, donde nadie tiene derecho a denunciar el error. No, mis hermanos, si somos ligeros con la pureza doctrinal, terminaremos corrompiendo el evangelio, terminaremos siendo infieles a Dios. Y el Nuevo Testamento es muy claro en ese sentido. Pablo dice a los creyentes en Roma, Romanos capítulo 16, versículo 17: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
Está claro, ¿verdad? Apártense de esas personas. Judas en su carta, Judas el apóstol, no el traidor, Judas nos exhorta a que contendamos ardientemente por la fe que nos fue entregada por medio de los apóstoles. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando envía su carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, ¿por qué alaba Jesús a la iglesia de Éfeso? Porque ellos eran sanos en doctrina. Jesús los alaba por su celo doctrinal. Así que, hermanos, de ninguna manera estamos proponiendo que seamos ligeros con las doctrinas. De ninguna manera estamos proponiendo que seamos ligeros con la santidad y aceptemos a todo el mundo que diga ser cristiano, porque no todos son lo que dicen ser. ¿Oyeron eso? No todo el mundo que dice ser cristiano es cristiano. De hecho, la Biblia va más lejos todavía. La Biblia dice que en el mundo aún hoy hay muchas personas que claman ser cristianas y van camino al infierno. Uno de los textos más duros que nosotros encontramos en los evangelios está en Mateo capítulo 7, versículo 21. Luego de haber advertido a los discípulos: cuídense de los falsos maestros que vienen vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Oigan lo que dice el Señor, versículo 21. No todo, Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Muchos llegarán al día del juicio engañados, creyendo que son lo que no son. Y el texto dice que la clave para descubrir a estos individuos es que practican la iniquidad. En otras palabras, ellos dicen ser cristianos, pero viven como les da la gana. Ellos viven ser cristianos, ellos llaman a Cristo Señor, pero ellos no están sometidos al señorío de Cristo. Ellos llaman a Cristo Señor, pero la voluntad de Cristo revelada en su palabra no es importante para ellos. Y Cristo dice: aunque echen fuera demonios, aunque profeticen, aunque hagan milagros en mi nombre, yo nunca los conocí, nunca fueron míos, van camino al infierno. Así que, hermano, no es de eso que estamos hablando aquí. De lo que estamos hablando es de esa rivalidad ministerial que nos lleva a sentirnos amenazados cuando otros ministerios cristianos que realmente están predicando el evangelio están teniendo un mayor crecimiento que nosotros. De lo que estamos hablando, mis hermanos, es de envidiar e incluso tratar de entorpecer a otros que están predicando a Cristo, simplemente porque no pertenece a nuestro grupo, o porque en algunas cosas secundarias no hacen las cosas exactamente como nosotros las hacemos, o creen exactamente lo que nosotros creemos. Y debo subrayar aquí que estamos hablando de cosas secundarias. Me encanta la manera como Pablo aborda este asunto en su carta a los Filipenses. Pablo está encarcelado en Roma, y algunas personas que profesaban ser cristianas, increíblemente, quisieron tomar ventaja de su condición para tener un ministerio más exitoso que el de Pablo. Si hubieran vivido hoy, yo creo que esas personas habrían publicado en Facebook una foto de Pablo y habrían dicho: bueno, yo no sé por qué, pero Pablo está en la cárcel. Habrá que ver qué fue lo que hizo, ¿verdad? El Facebook se ha convertido en ese sentido en algo horrible. En ese sentido, en el día de hoy, cualquiera apunta a los cañones del Facebook y comienza a acabar con medio mundo.
¿Saben cómo reaccionó Pablo ante esta absurda competencia ministerial? Vayan conmigo a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Esto es impresionante. Dice Pablo en el versículo 12: yo quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, es decir, preso, han redundado en mayor progreso del evangelio. De paso, tuve el privilegio de estar en la cárcel donde Pablo estuvo preso. No preso, no, yo estaba libre, pero de visitar el lugar, la cárcel mamertina. Y la verdad es que era un sitio claustrofóbico, sitio húmedo, pequeño. Ahí estuvo Pablo preso. Y es de ahí que Pablo escribe esta carta y dice: eso ha redundado en progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Decían: bueno, si Pablo está preso y todavía sigue predicando el evangelio, ¿qué de nosotros que estamos en libertad? Versículo 15: algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos, lo de buena voluntad, lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos, los que lo hacen por rivalidad, proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Dice Pablo. O que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me gozo, sí, me regocijo, y me regocijaré todavía más. Es un gozo para mí. Yo supongo, hermanos, que a Pablo le causaba tristeza que estas personas estuvieran predicando a Cristo por una mala motivación, pero al mismo tiempo Pablo reconoce que ellos estaban predicando el evangelio. No era un evangelio falso. Ellos estaban predicando el evangelio. Ellos estaban llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Y personas que no conocían la mala motivación que estos hombres tenían en el corazón, estaban conociendo a Cristo y estaban viniendo al Señor en arrepentimiento y fe. Por eso dice Pablo: ¿qué voy a hacer ahora? Gozarme en eso. Gozarme en eso, en que el nombre de Cristo está siendo proclamado. Mis hermanos, Pablo no estaba interesado en ser una celebridad. Pablo no estaba interesado en que su nombre fuera famoso. Su mayor anhelo era que la gente conociera a Cristo. Y si aún hubiera aparecido un predicador con un don más excelente que el suyo, yo estoy seguro que eso hubiera llenado de alegría el corazón de Pablo. Completamente seguro. Así que cuidado, hermanos, con la envidia ministerial. Y eso no solamente se aplica a las iglesias en general, eso no solo se aplica a los predicadores y a los pastores, eso se aplica a cada uno de ustedes como miembro de la iglesia. No todos tienen los mismos dones, ni todos serán tan visibles en el trabajo en el Señor. Pero todos son igualmente necesarios. Todos son igualmente necesarios. ¿Saben que en el día del juicio, el Señor premiará no la visibilidad de tu ministerio, sino tu fidelidad? Eso es lo que el Señor va a premiar, tu fidelidad. ¿Saben cuál es el antídoto para la envidia ministerial? El amor a Cristo. El amor a Cristo, porque el que ama a Cristo ama la expansión de su reino, independientemente de quién está teniendo más resultados visibles. Si otros están proclamando el evangelio y llevando a Cristo más personas que nosotros, gloria al Señor, qué bueno, aleluya, amén por eso. Debemos gozarnos por eso, debemos darle gracias al Señor por los dones que nosotros hemos recibido de pura gracia, pero lo que ellos también han recibido de pura gracia, porque a final de cuentas, con los dones de ellos y con los dones nuestros, es nuestro Señor el que está siendo exaltado, es nuestro Señor el que está siendo glorificado.
Así que conténtate con la gracia de Dios en ti y al mismo tiempo dale gracias al Señor por la forma como Él ha derramado su gracia en otros, aunque eso signifique que aquel va a tener un ministerio más visible que el tuyo. Porque ambos están sirviendo al mismo Señor, están peleando la misma batalla y contra el mismo enemigo. Noten la razón de por qué el Señor prohíbe a los discípulos hacer esta prohibición. Valga la redundancia, Marcos capítulo 9, de nuevo versículo 39. Pero Jesús dijo: no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está con nosotros, por nosotros está. El argumento de Cristo aquí es básicamente este: en lo concerniente al reino de Dios, ninguna persona en el mundo es neutral. Nadie es neutral. O está con Cristo o está en su contra. No hay un tercer grupo. De hecho, en Mateo 12:30 nosotros encontramos el mismo principio a la inversa. Dice Cristo: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. O estás con Cristo, y eso significa, mi amigo que estás aquí hoy en la mañana, entregado a Jesús con todo tu corazón, entregado a Jesús con toda tu alma, como tu Señor, como tu Salvador, o tú estás en contra de Cristo, porque no existe otra opción, no existe una tercera categoría. Bueno, este es el mismo principio que encontramos aquí en Marcos 9 de una forma positiva. El que no está contra nosotros, por nosotros está. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo a Juan aquí? Y a todos nosotros. Le está diciendo: Juan, escúchame bien. El asunto aquí no es si esta persona forma parte de tu grupo. El asunto que tú debes evaluar es si esa persona está a favor mío o en contra de mí. Eso es todo lo que hace la diferencia. No es si te sigue a ti, no es si es parte de tu grupo, no es si es parte de tu clan, no es si es miembro de tu club. Lo que tú tienes que averiguar es si él está en contra mío o a favor mío. Como dice Sinclair Ferguson, me encanta esta frase: a final de cuentas, es más importante que los siervos de Dios sean devotos de Cristo a que sean uno de nosotros. Eso es más importante. Es posible que alguien esté predicando el evangelio con muy poca luz y necesite ser instruido. Eso fue lo que sucedió con Apolos. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 18? ¿Qué hicieron Priscila y Aquila cuando vieron a Apolos con este fuego? Era un gran orador, pero tenía sus errores, le faltaba luz. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Publicaron en Facebook una foto de Apolos y dijeron: no escuchen a este hombre. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila? Tomarlo, instruirlo para que lo hiciera mejor. En vez de montar una campaña contra Apolos, ellos vinieron en su ayuda. Pero hay algo más. Versículo 41. Porque, otra razón, cualquiera que os dé de beber un vaso de agua por razón de vuestro nombre, ya que sois seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y esta declaración honestamente me dio mucho trabajo, porque se puede interpretar de dos maneras distintas, y yo espero poder ser claro en presentar las dos opciones. Por un lado, el Señor puede estar diciéndole a Juan que lejos de prohibir o de estorbar a este tipo de personas en lo que están haciendo, más bien deberíamos darle todo el apoyo posible, aunque no forme parte de nuestro grupo particular, porque al hacerlo nosotros tendremos recompensa. O sea, cada vez que tú ayudas a un siervo de Dios, cada vez que tú contribuyes a que un siervo de Dios siga haciendo su labor, aunque sea dándole un vaso de agua, Dios te va a recompensar por eso.
Porque tú no estás simplemente saciando la sed de un individuo que tiene sed. Tú estás contribuyendo con el avance del reino de Dios, aunque sea con una cosa tan pequeña como darle un vaso de agua. Y Cristo está diciendo, créeme, si tú le das a un siervo de Dios un vaso de agua fría, tú no vas a perder tu recompensa, porque no es el precio de lo dado lo que el Señor toma en cuenta, es la fe y la obediencia con que tú lo haces. Tú amas al reino, tú amas la predicación del evangelio y estás sirviéndole a un siervo de Dios. Bien, no vas a perder tu recompensa. Pero el Señor también puede estar diciendo lo siguiente aquí: ustedes están tratando de estorbar a alguien a quien yo voy a recompensar. O sea, en este caso la recompensa no es para ti que das el vaso de agua al siervo. Lo que está diciendo es, este siervo está sacando fuera demonios. Este siervo está dedicando su vida a servirme a mí en el avance del reino. Y él no está dando vasos de agua, él está liberando cautivos. Él está sacando fuera demonios y ustedes se lo están prohibiendo a alguien a quien el día del juicio yo voy a recompensar. Mis hermanos, sea una cosa o la otra, esto es algo serio. Si bien es cierto que debemos ser celosos en mantener la pureza del evangelio, de la misma manera tenemos que tener mucho cuidado de no estorbar o rechazar a un siervo de Cristo que será recompensado en aquel día, aunque no sea parte de nuestro grupo, aunque tenga algunas diferencias con nosotros en cosas que no son esenciales. Y ¿saben qué, hermanos? El Espíritu Santo pudo no haber inspirado a Marcos y a Lucas para incluir esa historia aquí. ¿Saben por qué el Espíritu Santo inspiró a Marcos e inspiró a Lucas para escribir este incidente? Porque él sabía que la enseñanza de este pasaje iba a ser necesaria para su iglesia a lo largo de los siglos. Y eso me lleva a la última parte de este mensaje bien breve. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? ¿Qué aprendemos de esta historia? Hay varias cosas aquí que debemos aprender. En primer lugar, debemos aprender a diferenciar doctrinas periféricas de las Escrituras de sus doctrinas cardinales. Hermanos, no podemos darle la misma importancia a la doctrina de la deidad de Cristo, a la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas, pero un solo Dios. No podemos darle la misma importancia a la inspiración de las Escrituras. No podemos darle la misma importancia a la salvación únicamente por gracia, únicamente por fe y únicamente por Cristo, a la importancia que le damos a la doctrina del milenio, por ejemplo, a la doctrina del rapto de la iglesia. No tienen la misma importancia. No podemos darle la misma importancia a doctrinas cardinales de las Escrituras al hecho de si una iglesia adora con una batería o sin una batería. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es esencial de lo que no lo es. Mis hermanos, es utópico pensar que de este lado de la eternidad todos y cada uno de los creyentes van a pensar igual en todas las cosas. Miren, eso no pasa ni en la misma iglesia. ¿O no es así? Es utópico pensar que nosotros vamos a llegar a tener en todos los detalles doctrinales y prácticos del cristianismo exactamente el mismo pensamiento. No porque la Biblia tenga ningún defecto, porque la Biblia es perfecta. Nosotros somos los que somos imperfectos. Nosotros somos los que tenemos limitaciones. Y vamos a seguir teniendo limitaciones de este lado de la eternidad. ¿Cómo resolvemos este inconveniente?
Algunos dicen, no, vamos a olvidarnos de la diferencia y vamos a hacer una gran organización mundial de cristianos. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de iglesias locales, independientes, cada una de la otra. No, hermanos, no podemos desestimar esas diferencias como algo sin importancia. Yo no estoy diciendo eso. O lo que es peor todavía, imponer nuestros criterios sobre otros independientemente del entendimiento que ellos tengan de las escrituras para hacer una gran iglesia. No, mis hermanos, escuchen lo que dice Ian Murray. Lo que podríamos llamar diferencias secundarias entre cristianos no son sin consecuencias y pueden ser lo suficientemente importantes como para prevenir la unidad formal de cristianos en la misma denominación. Imagínense a un bautista que cree que cada iglesia es independiente y que se deben bautizar únicamente los adultos que creen en Cristo, y una iglesia presbiteriana que cree que la iglesia es una gran organización, el presbiterio al que pertenece cada iglesia presbiteriana, y que se puede bautizar a los niños en su infancia. Yo amo a mis hermanos presbiterianos y tengo muy buenos amigos presbiterianos, y de los predicadores que yo más admiro, muchos son presbiterianos, y de los libros más importantes que yo tengo en mi librería, en mi biblioteca, la mayoría fueron escritos por presbiterianos. Pero hay una realidad, en eso tenemos una diferencia y tenemos que aprender a convivir con eso. Yo no tengo que imponer a los presbiterianos que crean como yo, ni ellos deben imponerme a mí que yo crea como ellos, pero debemos amarnos como creyentes en Cristo. Sigue diciendo Ian Murray, pero al mismo tiempo es esencial reconocer que no debe ser permitido que esas diferencias de entendimiento entre cristianos en esas cosas secundarias trascienda la verdad que nos hace uno en Cristo. Tenemos una misma fe, tenemos un mismo Señor. Desde esa perspectiva, mis hermanos, ¿saben que el hecho de que haya diversidad de iglesias y diversidad de denominaciones cristianas no debe ser visto como un problema? Eso es una bendición. Eso es una gran bendición, porque permite que creyentes con convicciones similares puedan congregarse en la misma iglesia o en la misma denominación sin tener que traicionar su propio entendimiento de las escrituras y sin crear una guerra civil en la iglesia por esos detalles secundarios. Así que eso es una bendición. Cuando seamos perfectos en el cielo, entonces nuestra comunión será perfecta y no tendremos ninguna diferencia. No seremos afectados por las malas interpretaciones de la Biblia, pero eso será en el cielo. Pretender esa realidad ahora, como dice Juan Carlos Ryle, es intentar construir un hermoso castillo en el aire. Así que el asunto no es olvidar lo que nos separa y enfatizar lo que nos une. No. La solución está en aprender a manejar las diferencias con madurez y con amor cristiano. Y eso nos lleva a mi segunda aplicación. Debemos mostrar amor cristiano hacia todos aquellos de quienes tengamos testimonio de que son verdaderamente cristianos, independientemente de las diferencias que podamos tener con ellos en cosas secundarias. Mi hermano, si una persona profesa ser cristiana, y déjenme aclarar, ¿a qué yo le llamo cristiano? O sea, estoy diciendo, si una persona acepta que es un pecador que merece el infierno, si tú nunca te has visto como un pecador que merece el infierno, de verdad es mi deber decirte, tú no eres cristiano, nunca lo has sido. Ahora, si tú eres una persona que te has visto a ti misma como alguien que merece el infierno por tus pecados, alguien que ha confiado únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados y el don de la vida eterna, no en su iglesia, no en su decencia, no en su moral, no en su religión, únicamente en Cristo, y tu vida muestra las marcas de haber nacido de nuevo, debemos mostrarle amor cristiano.
aunque en algunas cosas no estemos de acuerdo con esa persona. Eso no quiere decir necesariamente que podamos trabajar juntos en proyectos comunes. Eso depende de varios factores, entre ellos la similitud en doctrina y la similitud en visión ministerial. Hay iglesias con las que podemos caminar 500 metros, otra iglesia que podemos caminar 1 kilómetro, hay iglesias con las que podemos llegar hasta la luna. Eso depende de varios factores. Pero mis hermanos, lo que esto significa es que nosotros debemos dispensarle un trato filial a esa persona por ser hijo de nuestro Padre que está en los cielos. En tercer lugar, debemos anhelar que el Evangelio de Cristo sea proclamado en el mundo, aun cuando aquellos que lo proclaman no pertenezcan a nuestra comunidad de creyentes. Eso es básicamente lo que aprendemos de este pasaje. El gran anhelo de nuestro corazón es que Cristo sea conocido. Y por eso debemos orar por otros ministerios. Debemos incluso ayudar a otros ministerios si está a nuestro alcance hacerlo, ya sea con recursos económicos, ya sea con recursos humanos. Mis hermanos, necesitamos cultivar una visión más global del reino de Dios. En cuarto lugar y último lugar, en la medida de lo posible, debemos cooperar con otras iglesias hermanas en proyectos comunes para el avance del reino. Porque ese es el patrón que nosotros vemos en las iglesias apostólicas. Cada iglesia era autónoma, era independiente. Eso es evidente en las cartas del Nuevo Testamento. Cuando Cristo envía la carta a las 7 iglesias de Asia Menor, Él no le dice a la iglesia de Éfeso que trate de resolver el problema de la iglesia en la Odisea. Cada iglesia tenía su problemática y cada iglesia debía trabajar independiente. Cada iglesia es autónoma en su gobierno, en su constitución. Pero hermanos, autonomía no significa aislamiento. No significa aislamiento. En el Nuevo Testamento, y yo no tengo tiempo ahora para probar eso, pero en el Nuevo Testamento vemos iglesias cooperando entre sí, ocasionalmente, para el sostenimiento de obreros, para el Evangelio, para el avance del Evangelio. Vayan conmigo un momentito a la tercera carta de Juan. Y de paso, este texto debe ser de gran estímulo para todos nosotros, porque el que escribió este pasaje es Boanerges, uno de los hijos del trueno, que aprendió la lección. Eso debe ser alentador, ¿verdad? Porque nosotros a veces nos cansamos con nosotros mismos cuando no nos vemos crecer, y a veces nos cansamos cuando estamos discipulando a otros porque no los vemos crecer. Bueno, Juan, ya vimos el espíritu que tenía en Marcos 9. Sin embargo, es conocido como el apóstol del amor. ¿Saben por qué? Porque Jesús no perdió la paciencia con él. Jesús no lo eliminó del grupo, no lo despidió, siguió trabajando con él. Y escuchen ahora lo que le dice Juan a su amado hermano Gallo en el versículo 5 de tercera de Juan. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños. Y está hablando de misioneros itinerantes que iban por toda Asia predicando el Evangelio, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por lo tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Cuando tú ayudas a un siervo de Dios que está predicando la palabra, tú estás siendo un colaborador en pro de la verdad. Pero había otro caso allí de un hombre llamado Diótrefes. Y ahora dice Juan, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Diótrefes hubiera sido uno que usaría mucho el Facebook hoy.
Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Y Juan, que fue reprendido por Jesús en Marcos 9, ahora dice: ¿qué le pasa a este hombre? Pero alaba a Gallo por la forma como está colaborando con el avance del reino. Debemos ayudar a creyentes en momentos especiales de necesidad. Pablo alaba a la iglesia en Macedonia por la ofrenda que recogieron para los santos en Jerusalén, 2 Corintios 8 y 9. Debemos tratar de fortalecer el liderazgo de otras iglesias. ¿Qué hizo Bernabé cuando fue a Antioquía y vio lo que estaba pasando en Antioquía y vio la necesidad? Inmediatamente fue a Tarso y buscó a Pablo y lo trajo a ser parte del equipo ministerial. Hermano, cuando sus pastores salen a otros lugares, nosotros simplemente estamos siguiendo el ejemplo de las iglesias del Nuevo Testamento. Estamos ayudando a otros como otros nos han ayudado a lo largo de la historia de esta iglesia. ¿O es que ya olvidamos nuestra historia? En conclusión, somos una gran familia de creyentes, unidos por un vínculo indisoluble y glorioso. Tenemos la misma fe en el mismo Señor, la morada del Espíritu Santo en nuestros corazones y el mismo destino eterno en la presencia de Dios. De este lado del cielo, esa comunión no será perfecta. Oh hermanos, pero anhelamos de todo corazón la llegada de aquel día en que los redimidos del Señor, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, estemos adorando juntos al Cordero y disfrutando de una comunión perfecta por los siglos de los siglos. Ahora, mientras llegamos allá, mostremos en la medida de lo posible la realidad de nuestra unión en Cristo, no menospreciando las doctrinas, sino sobreponiendo el amor a las diferencias. Me encanta como lo dice Juan Carlos Rael, un ministro del Señor del siglo XIX. Él decía: tenemos que levantar paredes doctrinales bien claras, pero no levanten las paredes tan altas que no puedas darle la mano al otro verdadero cristiano que está del otro lado de la verja. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo quiero recordarte lo que yo decía o lo que decía nuestro texto. No existe la neutralidad en el reino de Dios. No existe. O estás con Cristo o estás en su contra. Y aún si tú dijeras en esta mañana: mira, honestamente ese tema me es indiferente, yo he decidido no decidir nada. Déjame decirte, mi amigo, que decidir no decidir es una decisión. Tú estás decidiendo en contra de Cristo. Mi amigo, si nunca te has visto a ti mismo como alguien que merece el infierno por causa de tus pecados, si nunca has decidido renunciar, seguir viviendo para ti mismo, seguir haciendo
tu voluntad en vez de la voluntad de Dios, si nunca has dejado de confiar en tu propia decencia, en tu religiosidad, para confiar únicamente en Cristo y en la obra de redención que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario, mi amigo, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano y estás en contra de Cristo. Yo no sé a qué religión tú perteneces. Si tú nunca te has visto como un pecador que merece el infierno, si tú nunca has dejado de confiar en tu propia bondad, en tu propia decencia, en que tú eres mejor que otro, no importa si tú eres evangélico, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Pero mi amigo, Él promete en su palabra recibir a aquel que viene rendido a sus pies, clamando por perdón y misericordia. No te vayas de este lugar perteneciendo al otro reino. Pídele a alguien aquí que te explique mejor el mensaje del evangelio, pero sobre todas las cosas, pídele a Dios que transforme tu corazón. Pídele a Dios que te dé la gracia de la fe, la gracia del arrepentimiento. Pídele que cambie tu corazón de piedra por un corazón de carne. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y si tú vienes ahora a Cristo en arrepentimiento y fe, esa vida abundante será para ti.